Bienvenidos a Diario de un Viajero. Hoy nos vamos a Ávila. Bienvenidos a Diario de un Viajero. Ávila, tierra de varios pueblos y por lo tanto de diferentes disputas. A lo largo de su historia, por estas tierras han pasado betones, romanos, visigodos, musulmanes y finalmente cristianos. Acompáñanos a visitar uno de los enclaves defensivos mejor conservados de Europa y que ya forma parte del patrimonio de la humanidad. Estamos ante la muralla de Ávila. Esta increíble mole de piedra de 2,5 kilómetros fue mandada a construir en el siglo XI por Alfonso VI y encargado los trabajos de la misma a dos maestros extranjeros, uno francés y otro italiano. Pero para comprender por qué se construyó esto, aquí en un momento dado vamos a rebobinar y vamos a hablar un poco de historia. Sabéis que en Diario de un Viajero no es intención dar clases magistrales de historia, pero bueno, vamos a intentar ilustrar un poco el porqué, cómo se llegó a construir este enorme perímetro defensivo que en la actualidad rodea lo que sería la ciudad vieja de Ávila, ¿no? Como dije ya en la introducción del vídeo, por estas tierras han pasado multitud de pueblos. Los primeros fueron los betones. El pueblo prerromano de los betones tiene numerosos vestigios en esta zona de Ávila. Por ejemplo, muy cerca de la catedral, en una de las puertas de entrada a la ciudad, podemos ver lo que aquí denominan berracos. Un berraco es un toro esculpido o labrado en piedra. Pero más al sur de la provincia, ya en los límites geográficos entre Ávila y Toledo, prácticamente en la frontera de ambas, saliéndose un poco de la carretera nacional, tenemos los famosos y míticos toros de Guisando, enormes toros labrados en piedra por este pueblo prerrománico de los betones. Los betones en su día fueron absorbidos por el Imperio Romano. Roma llegó aquí y, cómo no, anexionó estas tierras. Después de los romanos llegaron las invasiones bárbaras de los germanos y los francos. Aquí a estas tierras llegaron los franceses, o más conocidos como los visigodos, y establecieron en Toledo su reino. El reino de Toledo tuvo a bien durar más o menos un siglo. Pero ¿y qué pasó después? Pues después tuvo lugar un hecho trascendente en el devenir de la península ibérica y que marcaría la totalidad de las tierras durante casi 800 años. Ahí es nada, 800 años se tiraron aquí. En el 711 después de Cristo, las tropas musulmanas desembarcaban en Tarifa. A partir de ahí, en prácticamente una guerra relámpago, en muy pocos años se harían con la práctica totalidad, el 100% de la península ibérica. Como todos sabéis, hubo un territorio que coincide con los actuales límites políticos de Asturias,
que quedó indemne a esta colonización, pero no es del todo cierto. Esto es lo que cuenta la historiografía nacionalista española. La verdad es que en Gijón estuvo establecido uno de los jefes árabes. Este era Munuza. Y diréis, ¿y por qué nos hablas ahora de esto y qué tiene que ver con Ávila? Pues sí, tiene que ver con Ávila. Estad atentos y avanzaremos en la historia. Munuza fue expulsado de tierras asturianas. Prácticamente, la verdad es que, aunque estuvieron establecidos allí, no les dio tiempo a prácticamente islamizar, como sí hicieron los romanos las tierras astures, ¿no? Estuvieron muy poco tiempo, porque después de la batalla de Covadonga, la mítica batalla de Covadonga, que tanto ensalza también el nacionalismo español y que no fue tan espectacular como ellos la narran, Pelayo, el que posteriormente se erigiera como rey de los Astures, derrota a las tropas musulmanas y a su vez avanza hacia Gijón para expulsar a los musulmanes definitivamente de tierras astures. Después de Pelayo llegaron numerosos reyes asturianos. Muchos de ellos duraron bastante tiempo, pero otros muchos duraron bastante poco. Uno de esos reyes fue Alfonso I, y aquí es donde enlazamos nuestra historia con la muralla de Ávila. Alfonso I es el primero, valga la redundancia, en llegar a estas tierras. Pero no llegó con propósito de anexionarlas. Ya sabéis que la reconquista por parte de los cristianos a tierras musulmanas se hizo de norte a sur. No llegó con el propósito de anexionarlas, sino más bien de hacer incursiones a modo de rapiña para conseguir botín y algo muy preciado, hombres. Y ¿para qué quería este tío hombres? Pues los hombres los quería, primero, para hacer levas para su ejército y seguir avanzando hacia el sur, y segunda, pues los quería para repoblar las tierras que quedaban más al norte y que iban, esta vez sí, anexionando para el reino Astur, ¿no? Y posteriormente Astur-Leonés. En el siglo XI, a finales del siglo XI, cuando se construye la muralla de Ávila, esto se llamaba Tierra de Nadie, era conocido como Tierra de Nadie. ¿Por qué Tierra de Nadie? Pues realmente aquí, por aquella época, no había, digamos, para entendernos, un gobierno establecido. Esto no pertenecía ni a musulmanes ni a cristianos, simplemente era lo conocido, ya digo, como Tierra de Nadie, ¿no? Entonces es Alfonso VI el que llega aquí y manda erigir esta potentísima muralla y hacerse, por una vez por todas, con el control definitivo de la zona. Como sabéis, la muralla pues es un elemento diferenciador de clases, por así decirlo, un límite geográfico, un límite físico entre las diferentes clases sociales, ya no solo aquí de Ávila, sino de cualquier ciudad medieval que podamos encontrar a lo largo y ancho de Europa. Intramuros, en el interior de los muros, suelen estar las clases sociales, digamos, ricas, más pudientes, ¿no? Extramuros, en estas potentísimas llanuras que veis aquí de fondo, se encontraba la clase social más baja, los campesinos, los que se dedicaban a labrar las tierras que tengo aquí a mis espaldas. Era esta gente, la que estaba fuera de la muralla, la que tuvo o sobre la que recayó el peso prácticamente de construirla y posteriormente de mantenerla con los años. El 80%, digamos, de los impuestos, de la pasta, salía de aquí, de las clases sociales más desfavorecidas. Pero bueno, eso es un cuento que vosotros sabéis perfectamente, no es cosa del siglo XI, ni de la época medieval, ni de la época romana, ni de ninguna otra época histórica, sino que hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿no? El mayor peso siempre recae sobre las clases desfavorecidas, los más pobres, los menos pudientes, somos los que tenemos que cargar con los gastos de los que están por encima en la escala social. Pues esto mismo pasaba aquí. Las murallas, ya digo, esto no es solo aplicable a Ávila, sino que es también aplicable a todo el mundo medieval, ¿no? Dentro, los ricos
fuera los probes, los que sufrían las incursiones y las guerras primero eran los que estaban desprotegidos, y dentro de esta muralla pues estaban los que se podían proteger, ¿no? Los que tenían dinero para poder vivir, digamos, más dignamente y también más seguramente, sobre todo en esa época de gran estabilidad. La muralla de Ávila es actualmente patrimonio de la humanidad y es posiblemente uno de los ejemplos de muralla defensiva mejor conservados de toda Europa y también más grandes, junto quizá a la muralla de Carcassonne. Carcassonne, la mítica ciudad medieval al sur de Francia, muy cerca de Toulouse, que si tenéis a bien ir por esas tierras lo vais a flipar porque es impresionante. También del siglo XI es la imponente Catedral de Ávila. Bueno, siglo XI hasta el XIV porque se fue haciendo en sucesivos tramos. Como veis, es parte catedral, parte castillo, porque se encontraba también integrada dentro de todo el macrocomplejo defensivo que supone esta muralla de Ávila. Podéis observar ahí arriba en la torre, lo que os digo, con esas imponentes almenas que a su vez, pues, lógicamente si subían ahí arriba, pues tenían mucha mejor perspectiva de los campos y de los posibles ataques que pudieran hacer en lo que aquí se llamó Tierra de Nadie. Bueno, pues nos vamos a la cabalgata. Nos tocará algo, nos tocará carbón, nos echarán a patada los reyes. ¿Quién sabe? Se supone que va por allí y que viene de esta otra parte. Y llega aquí a la plaza del ayuntamiento, que vimos por ahí que tenían montado el típico escenario donde luego ponen ahí a los reyes sentados y tal, para los niños y todas esas cosas. Así que nosotros vamos a ver si vemos esta cabalgata y mañana a ver con qué amanecemos de regalos. Y un día más llegamos al final de un programa aquí en Diario de un Viajero. Espero que os hayan entrado ganas de visitar
esta espectacular ciudad de Ávila. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós, viajeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.